Estamos ya en comunicación con el doctor Carlos Beraldi, que ha sido el gran batallador junto a otros abogados contra el sistema judicial macrista de persecución en la Argentina. ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches, un gusto de verlo. Igualmente, Gustavo, mucho gusto. Bueno, primero, ¿cómo tomó el anuncio anoche formulado por el presidente que vuelve a poner el tema judicial con la reforma al Congreso y el anuncio de este Consejo Consultivo para, entre otras cosas, ver el funcionamiento de la Corte? Bueno, son dos anuncios que estábamos esperando, que justamente estas emergencias sanitarias hicieron que el gobierno no pudiera avanzar en esta agenda de trabajo que se había instalado prácticamente desde el inicio de la gestión. Así que bueno, que ahora hay que avanzar, es necesario que el proyecto de reforma judicial llegue lo antes posible al Congreso de la Nación, que se haga un debate serio, un debate de ideas y que se empiecen a solucionar los problemas que tenemos, que son gravísimos. Hay cuestiones que son indudablemente estructurales del funcionamiento de la democracia, que ya tiene 37 años, desde el año 1983, y hay cuestiones que son coyunturales, que es lo que pasó durante los últimos 4 años del gobierno de Macri, en donde, bueno, ya nos hemos referido, creo que in extenso, sobre los desajustes, las violaciones sistemáticas a garantías constitucionales y el funcionamiento descarado de esta mesa judicial a través de las cuales se hacían todas estas acciones ilícitas. Así que me parece que es muy importante que se llegue al Congreso con un proyecto de reforma que funcione justamente como un ámbito de discusión, y me parece también notable esta otra iniciativa del presidente de la Nación de generar un comité, un consejo consultivo. Es un tema que debo reconocer, lo he hablado con el presidente en algunas otras oportunidades, y que me parece que también va a ser muy valioso para analizar otras cuestiones que están por encima de lo que es la justicia federal. Me refiero a la Corte Suprema de Justicia, que es el órgano máximo del Poder Judicial, al Consejo de la Magistratura, que es otro de los órganos que hemos visto que durante todos estos años no cumplió con los fines que justamente estaba previsto en la reforma del año 94. Me parece que también hay que introducir el funcionamiento del Ministerio Público, de la Procuración General de la Nación. Hemos visto aquí que lamentablemente en los últimos años, por la vacancia que existió, las presiones primero para que se fuera Gil Carbó y después esta situación que se produjo con este interinato del doctor Casal, vimos que realmente el Ministerio Público es un órgano extremadamente importante y también necesita que se le hagan ciertas reformas. Y por último, el presidente no se refirió, pero creo que también hay otra asignatura pendiente que está en el programa de la Constitución Nacional y es el juicio por jurado. Creo que esa es otra de las cuestiones que va a haber que debatir en ese consejo, que yo creo que no debe ser solo integrado por juristas. Me parece que tiene que tener una integración múltiple, plural, con personas que no tienen por qué pertenecer al ámbito jurídico, pero que sus opiniones son muy válidas y que me parece que van a enriquecer su funcionamiento. Y en esto me remito a algo que también el presidente dijo, es otro tema que yo he conversado con él, y es el modelo que existió durante el gobierno de Raúl Alfonsín, que se llamó el Consejo de Consolidación para la Democracia. Sí, muy importante. Personalidades de la vida pública, científicos, de los medios de comunicación, es decir, de distintos ámbitos, porque la justicia no es una cuestión como una ciencia oculta, no es algo que solamente tenemos que opinar los especialistas, sino que tiene que opinar toda la gente. Doctor Beraldi, Irina Hauser lo saluda, buenas noches. Quería preguntarle Buenas noches, Irina. ¿Cómo evalúa el papel que estuvo teniendo la Corte en este tiempo de la pandemia hasta ahora? Bueno, la Corte tiene una característica que es no actuar, en ningún tema actúa. Entonces, siempre toma una posición cómoda, ha dictado algunas resoluciones, acompañando, diríamos, el movimiento general, pero la verdad que no ha tomado demasiadas iniciativas. Yo quisiera saber cuál fue el trámite que se le dieron a causas que están actualmente a conocimiento de la Corte. Es decir, no solamente los tribunales son los que tienen que tener una actuación un poco más
vertiginosa, un poco más rápida, sino la propia Corte Suprema, ¿no? Que me parece que es algo que brilla por su ausencia, ¿no? Es decir, la Corte nunca ha cumplido con la función institucional que tiene, que ser la cabeza del Poder Judicial y impartir las directivas necesarias. ¿Usted es partidario de la ampliación de la Corte? Una discusión sobre si tiene que haber más miembros o menos miembros es como poner, diríamos, los caballos detrás del carro. Es decir, nosotros tenemos que ver qué es lo que necesitamos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hoy necesitamos una Corte creíble. Es decir, que si nosotros necesitamos una Corte creíble, indudablemente vamos a tener que ampliar el número de jueces, porque estos jueces no son creíbles. Es decir, tenemos que darle a la Corte una nueva estructura. Y para darle una nueva estructura, eso tiene que tener en cuenta dos ideas básicas. Primero es el federalismo. Es decir, a mí me parece que la Corte tiene que ser, no me parece, la Constitución dice que la Corte es un órgano federal. Entonces, las provincias tendrían que tener mayores injerencias en las designaciones o por lo menos en la nominación de candidatos. Esto me parece una cuestión básica. Y la segunda cuestión que me parece también importante es que la verdad que los tribunales de justicia tienen que estar integrados desde una perspectiva de género. Es decir, tienen que existir más magistradas que integren los tribunales de justicia. Esto me parece que es algo básico. Y no es una cuestión de si son mujeres, no. Es decir, que hay una perspectiva distinta. Y esto en la Corte no se cumple. Ni es un tribunal federal, ni tiene perspectiva de género. Con lo cual, creo, y esa sería mi propuesta, de que la Corte amplíe sus miembros. Y en este sentido creo que, bueno, claro, habrá que ver cuál es el número necesario para que estas iniciativas se puedan corporizar, y yo no tengo ninguna duda en que se puede abrir una discusión sobre otro tema que se plantea como una objeción, y creo que no es tal, y es la división del funcionamiento de la Corte en salas. Y creo que eso también sería otra alternativa a considerar. Y también me parece, y esto también mucho más importante, que la Corte sea mucho más transparente, que los procedimientos sean públicos, que los jueces de la Corte sean conocidos y que actúen en audiencias así como se realizan juicios frente a los tribunales inferiores. Veraldi, ¿qué tal? Buenas noches. Juana Morín lo saluda. Ayer el presidente dijo esto de, bueno, la mesa judicial del macrismo ya no existe, y es cierto, pero también es cierto que el Poder Judicial, que permitió tantas arbitrariedades y que se dio ante tantas presiones por parte del Ejecutivo de Mauricio Macri, continúa, es decir, los jueces y fiscales que cometieron arbitrariedades, que jugaron al margen de la ley y que permitieron este tipo de situaciones, continúan en sus cargos. ¿Están funcionando los mecanismos para juzgar jueces y fiscales? ¿Se necesita mayor voluntad política? Porque, increíblemente, por citar un ejemplo nada más, Carlos Stornelli hoy sigue siendo fiscal federal y está procesado en una causa sumamente grave. No, y la respuesta es no, no están funcionando ni vinieron funcionando en los últimos años, si no, no hubiesen pasado las cosas que lamentablemente ocurrieron. Se habla de una mesa judicial en donde indudablemente el Poder Ejecutivo tenía injerencias indebidas, pero había jueces que las recibieron. Podrán haber sido presionados, otros habrán estado de acuerdo, pero lo cierto es que ese es un funcionamiento totalmente anómalo. Y esa es una situación que tiene que ser investigada. Yo escuché que varios medios de comunicación empiezan a distorsionar este tema diciendo, bueno, en realidad lo que se busca es impunidad, no, pero en realidad siempre hay una finalidad subalterna. Y acá no hay ninguna finalidad subalterna. Cuando se denuncia una mesa judicial y se pide que la justicia justamente haga una verificación de este supuesto fáctico, en definitiva lo único que estamos pidiendo es que se haga justicia. Es decir, si hubo interferencias, bueno, habrá que investigarlas. Y si hubo jueces que participaron en estos procedimientos ilegales, tienen que responder, jueces y fiscales. Y esta es una cuestión que tiene interés institucional. No es algo que tengo que denunciar solamente yo o el grupo de abogados con el que trabajamos generalmente en forma conjunta, ni algunos legisladores. Esto tiene que ser responsabilidad de todos. Bien. Siempre se habla de que queremos una justicia transparente. Bueno, queremos ahora una justicia efectivamente transparente. Es decir, que haga su trabajo, que verifique los hechos. Y el Poder Ejecutivo también tendría que
tomar una iniciativa en este sentido, ya sea a través del Ministerio de Justicia o a través de sus representantes en el Consejo de la Magistratura. Así es decir, todos claro. los estamentos del Estado tienen que converger a pedir justamente que estos supuestos se verifiquen, es decir, no es una cosa que inventé yo, la supuesta mesa judicial y todas estas interferencias, sino que es una cuestión de Estado, Total. de interés institucional. Entonces hay que verificarla, Doctor, si esto ocurrió claro. y cuáles son los alcances. Sí, totalmente. Como siempre, muchas gracias, doctor. Esperemos que ocurra esto realmente porque para la salud de la República es necesario. Gracias, doctor. Un abrazo. Gracias, un abrazo a ustedes. Doctor Carlos Veraldi. Y nos metemos ya de lleno con el tema de la deuda, lo hablamos.